Hola, no sé si se me escucha. Buenas tardes a todos los que estéis aquí presentes y a los que me vean en diferido también a posteriori. Buenos días o buenas tardes. Voy a dar esta presentación, el arte de envejecer. Quería empezar pues presentándome un poco. Yo soy Gwenael Álvarez. Si alguien me quiere hacer una pregunta y no quiere decir ese nombre, me podéis llamar Gwen. Em, Soy estudiante de psicología, que en la UNED en tercer año, o sea que todo lo que se diga aquí lo cogemos con pinzas porque nunca he trabajado de esto, ni soy graduada todavía, pero bueno, os quería compartir un poco pues, de la carrera de psicología también. Quería darle las gracias a Melody y a María por organizarnos este evento tan maravilloso, otro año más. Parece ser que está teniendo mucho éxito. Así que pues darles las gracias por el trabajazo y que cualquier evento cultural pues siempre enriquece, ¿no? Otra cosita que quería decir antes de empezar es que a los que os hayáis inscrito os va a llegar un pequeño PDF con todas las referencias que también las vais a ir teniendo en cada diapositiva por si queréis, si os da curiosidad, pues complementar un poco cualquier cosa que os comente aquí. Y también hay un documental y un podcast que puede resultar pues muy interesante. Quería empezar presentándoos el guión así muy simple para que nos situemos un poco de qué vamos a hablar. Vamos a empezar con una introducción muy básica, muy cortita. Luego voy a entrar con un bloque un poco más denso, pero para mí súper interesante, de neurociencia del envejecimiento. Luego pasamos a algo un poco más sociológico sobre la longevidad y el edadismo, que es un poco el tema de esta charla. Y por último vamos a hacer una diapositiva muy rápida de conclusiones y recomendaciones, y cualquier aportación o pregunta que os resulte interesante la voy a dejar al final porque hay bastante contenido y a ver si me da tiempo a todo al final. Dentro de la introducción os voy a hablar pues, principalmente con qué objetivo de desarrollo sostenible se relaciona esta charla, qué objetivos tengo con esta conferencia y por qué escogí este tópico tan bonito. Respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, pues principalmente se relaciona con el número 3, sobre salud y bienestar. Es cierto que para las Naciones Unidas este objetivo está un poco más encaminado tal vez a la salud física, pero a mí me parecía también interesante pues, rematarlo con salud mental, que es un poco más el tema de esta conferencia. Y me parece muy interesante que veamos que justo en la descripción que ellos dan, nos describen este objetivo para garantizar una vida sana y promover el bienestar, en mi caso mental, para todos y en todas las edades. Para mí eso es lo más importante, lo que más se relaciona con esta conferencia, todas las edades. Incluimos a tanto mayores como niños, adultos, a todo el mundo. Los objetivos de esta charla, principalmente explicaros un poco qué le pasa al cerebro cuando envejecemos y ofrecer un panorama no tan catastrofista como se hace a veces, entonces un poco ventajas de envejecer. No os voy aquí a pintar la panacea de que envejecer es maravilloso, pero bueno, pues un poco explicar la realidad, los datos. Y luego, ¿cómo podemos recoger estos datos para combatir el edadismo, esa discriminación por razón de edad? Vamos a explicar un poco qué es el edadismo y qué podemos hacer como sociedad pues para protegernos de esta discriminación, ¿no? Respecto al porqué de este tópico, dos cosas, que vivimos más y vivimos mejor. Esto es fundamental. Os traigo aquí una gráfica del INE que acaba en 2023 sobre la esperanza de vida. Vemos que aquí, pues con la pandemia hubo una caída, pero en general la tendencia es creciente, indudablemente, hasta llegar pues de media casi a los 84 años. Estamos ya a niveles de pandemia, o sea que es impepinable que vivimos más. Entonces, si vivimos más, es más interesante estudiar pues, la psicología del desarrollo, ¿no? Pues qué le pasa al cerebro cuando envejece y cómo tratamos a nuestros mayores también. Y es que no solo vivimos más, sino que también vivimos mejor. Os traigo aquí un estudio súper interesante que se hizo en una residencia de Valencia con personas mayores de entre 65 y 90 años y también con jóvenes de entre 18 y 30.
y lo que observaron con una medida que se llama la PANAS, que es Positive Affect and Negative Affect Schedule, o sea, que mide el afecto positivo y el negativo subjetivo de las personas, se vio que en los adultos mayores, tanto el afecto positivo general como el de la última semana era mayor que los jóvenes, o sea, que los mayores consideraban que vivían mejor que los jóvenes, y el afecto negativo general era bastante similar, o sea que no eran muy carcas los mayores, por decirlo de alguna forma, y el afecto negativo en la última semana también se vio que en los mayores era pues, ligeramente más bajo que en los jóvenes, entonces consideraban pues, que vivían de forma más satisfecha al final. Al obtener estos resultados, Moral pues, también le interesó estudiar más variables en este estudio, entonces recogió muchos datos, hizo un análisis estadístico que se llama MANOVA, y lo que obtuvo es que los mayores puntuaban muchísimo más, subjetivamente siempre, esto era pues, lo que ellos consideraban sobre su propia vida, pero la autopercepción era mayor, es decir, que se percibían mejor a sí mismos, tenían más autoestima, su autonomía también era mayor, igual que el dominio del ambiente, es decir, se consideraban más capaces de enfrentarse a su entorno, y su propósito vital, sorprendentemente, a pesar pues, de tener ya 90 años, muchos de ellos, también era mayor que el de los jóvenes. O sea que todavía tenían pues, muchas ganas de vivir y de tener un propósito que les complaciera en su vida. Las medidas que sí que fueron más bajas, y esto es verdad, es algo negativo, fue que consideraron que sus relaciones con otros pues, eran peores, y también su crecimiento personal pues no era tan alto como el de los jóvenes, pero vemos que aún así tenía muy buena media, creo que era sobre 6, un 5 sobre 6 no está nada mal, sinceramente. Me meto ya con el bloque de neurociencia del envejecimiento, que es un pelín más denso. Y aquí os quiero explicar un poco qué hace nuestro cerebro cuando envejecemos y qué hace justamente para compensar ese envejecimiento, porque no podemos negar que el cerebro envejece igual que el resto de partes del cuerpo, pero es un órgano muy interesante porque es capaz de regenerarse, por decirlo de algún modo. No es tan literal, pero bueno, más o menos. Entonces, primero quería empezar explicándoos una de las cosas más importantes en el envejecimiento, lo bello y lo no tan bello. Y me quería centrar especialmente en la memoria porque nos va a ayudar para entender pues, las cosas a través de esta conferencia. Entonces, ¿qué le pasa a la memoria cuando envejecemos? Depende. Podemos decir, varios tipos de memoria, porque se ha visto con imagen funcional en nuestro cerebro que distintas informaciones que recordamos activan distintas áreas de nuestro cerebro. Entonces es como si hubiera distintos tipos de memoria, ¿vale? Una muy importante es la memoria de trabajo, también se llama la memoria operativa. Esta memoria es una memoria a corto plazo, que no dura apenas unos minutos, y es la que usamos cuando estamos realizando alguna tarea mental. Entonces, por ejemplo, si yo les doy ahora mi número de teléfono y ustedes tienen que recordarla en su cabeza, yo les digo, mi número de teléfono es 123 456, y ustedes hacen 123 456, 123 456, esa es su memoria de trabajo actuando realmente. Entonces, esta memoria sí que se ha visto que declina bastante con la edad. Esto tiene su lado bueno también, que lo veremos a continuación, pero por el momento me quedo un poco en lo más negativo, y es que cuando envejecemos, la corteza prefrontal, que es esta parte de aquí pegadita a la frente en nuestro cerebro, declina un poco. Veremos después por qué, pero declina un poco, y lo que pasa es que hay más interferencias en esta memoria de trabajo. Entonces es como si nuestro filtro de café dejara entrar más impurezas. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Pues que se pierde calidad al final de las operaciones mentales. Luego veremos por qué esto no es tan negativo. Otra memoria que me parecía súper interesante incluirla es esta memoria que nos quita el sueño por la noche a muchos de nosotros, y se llama la memoria prospectiva. La memoria prospectiva es aquella que usamos cuando tenemos que acordarnos de algo. Por ejemplo, si yo me voy a dormir y pienso, mañana cuando llegue a la oficina me tengo que acordar de, pues que tengo que decirle algo a mi jefe.
Por ejemplo, esa memoria de me tengo que acordar, de acordarme de en el futuro, de hacer algo, es la memoria prospectiva. Respecto a este tipo de memoria se ha visto algo muy, muy bonito, y es que no en todos los sujetos, pero en muchos sujetos ya de edades muy avanzadas, es mejor que cuando eran jóvenes. Esto es lo que se llama, lo tenéis aquí, la paradoja de la edad. Y es que a medida que nos hacemos más mayores, mejora esta función, esta memoria prospectiva. Y luego la última memoria que os quería incluir son dos, pero se consideran dos caras de una misma moneda, más o menos. Son la memoria episódica y la semántica. La memoria episódica es aquella que usamos para recordar eventos específicos de nuestra vida o eventos específicos en general. Por ejemplo, si yo pienso en el 69 el ser humano pone pie en la luna, es un evento muy específico. O sea, ahí estoy usando mi memoria episódica. Sin embargo, la memoria semántica, que es un poco la opuesta, es una memoria de un conocimiento mucho más general, de mi vida propia o de la vida de cualquier otra persona, o de un conocimiento mucho más distribuido, por decirlo de algún modo. Si, por ejemplo, manteniendo así la analogía de la luna, si yo recuerdo que la luna es un asteroide que gira alrededor de la Tierra, que orbita, ese tipo de memoria que yo estoy utilizando en ese momento es la memoria semántica. Entonces, ¿por qué os la traigo aquí? Y os digo que depende del estudio. Me parecía muy interesante incluirla porque en el estudio del envejecimiento no siempre los métodos son adecuados. Entonces, en este caso, Ronland, o cómo se pronuncia este apellido, dio que la curva de envejecimiento de la memoria episódica y la semántica dependía mucho del estudio con que se realizase. Entonces, no tenemos datos tan fiables muchas veces de qué pasa a ciertas funciones cognitivas en la psicología del desarrollo, vamos, en el desarrollo vital de las personas. Por ejemplo, cuando se hacía un estudio transversal, que son un poco tal vez los más clásicos porque son menos costosos, un estudio transversal es aquel que se hace en un momento dado. Por ejemplo, si yo soy un sujeto experimental y usted que me está viendo también lo es, y nos miden a los dos en el laboratorio hoy y comparan nuestras edades, eso sería un estudio transversal. Si por contra me cogen a mí y lo cogen a usted y nos miden en el laboratorio hoy, el año que viene, al siguiente año o cada 6 meses, y van viendo ese recorrido a lo largo del tiempo, eso es un estudio longitudinal. Se hacen menos porque son más costosos, pero lo que observó Ronland es que cuando se miden la memoria episódica y la semántica con estudios longitudinales, se ve que son muchísimo más duraderas de lo que se creía realmente. Entonces, puede ser que nuestras memorias episódicas y semánticas no sean tan frágiles como se pensaba y que se conserven realmente bien, pues, por ejemplo, aquí hasta los 75 años no hay un declive tan acusado, y el declive es mucho más gradual y lento del que se pensaba originalmente. Me meto ya en materia y son las estrategias que hace nuestro cerebro para combatir un poco pues, ese declive que decíamos que había en el envejecimiento, y eso no lo podemos evitar. La vida tiene un ciclo y hay un momento donde empieza a deteriorarse, pero nuestro cerebro tiene muchas estrategias para que duremos lo máximo posible, por decirlo de algún modo. Entonces, os voy a hablar de dos principalmente, del andamiaje cognitivo y de la reorganización funcional de la simetría cerebral, que también se llama bilateralización. Es un palabra muy grande, pero vamos a ver poco a poco que no es tan complicado. Entonces, para explicaros lo que es el andamiaje cognitivo, tengo que explicaros primero qué pasa anatómicamente en el cerebro cuando envejecemos. Hemos visto que funcionalmente pues, pasan ciertas cosas en la memoria, pero qué pasa realmente a nivel físico, ¿no? Una de las cosas que pasan es que se pierde densidad de materia blanca. La materia blanca es mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es, a ver si puedo apuntar aquí, esta capita que recubre los axones de las neuronas. Es como una capa de grasa, es una capa lipídica, que en realidad son los bracitos
de los oligodendrocitos, que es otro palabra, que son las células que rodean un poco a las neuronas para servirles pues, de soporte, ¿no? Como un colchón, vamos a decir. Entonces, estos oligodendrocitos se agarran así a los, no sé si lo podéis ver, así, se agarran a los axones de las neuronas y permiten una conducción eléctrica pues mucho más rápida y mucho más fluida. Entonces, como veis aquí, comparando un cerebro de 20 a 24 años con uno pues ya de 85 para arriba, se pierde densidad de materia blanca, se pierden estas capas mielínicas, entonces la conducción neuronal es menos eficaz y más lentita. Es verdad, no quiero ponerme negativa, pero esto sucede. Otra cosa que sucede también en el envejecimiento es que hay un adelgazamiento cortical. El córtex es la parte más superficial de nuestro cerebro, pues la que está más externa. Hay sobre todo un adelgazamiento de la corteza prefrontal, que ya les decía antes, que es esta parte más pegadita a la frente y que está muy implicada en el filtro que decíamos antes de información, también está muy implicada en el procesamiento más consciente de las cosas. Entonces, cuando adelgaza esta zona, sobre todo prefrontal, pues tenemos consecuencias como justamente que nos cueste más realizar ciertas tareas cognitivas o que se pierda cierta atención también. Y otra cosa que sucede en el envejecimiento en el cerebro, que lo voy a ver más en la siguiente diapositiva, es una pérdida de especificidad regional. Lo veremos más después lo que significa esto. Pero quedándome sobre todo en lo que es la materia blanca, como decíamos, la mielina, una cosa maravillosa que hace el cerebro cuando se ve afectado por esta falta de materia blanca es que empieza a hacer más conexiones. Es como si estos bracitos de aquí de las neuronas, como si fueran como árboles, y les empezaran a crecer más ramas para que se fueran conectando unos con otros y se fueran haciendo las conexiones pues mucho más fuertes. Entonces, esto lo que produce es un fenómeno que se llama sinaptogénesis, que os voy a presentar un vídeo ahora mismo. Lo que no produce, que a veces se confunde, es neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas. A partir de cierta edad adulta bastante temprana ya no hay tanta capacidad de neurogénesis, no nacen demasiadas neuronas y lo único que ocurre es que se empiezan a perder. Entonces, ¿cuál es la manera que tiene el cerebro para compensar esa pérdida neuronal y que no afecte a nivel funcional, que el cerebro siga funcionando de manera adecuada? Pues crea con las neuronas que ya hay más conexiones, más bracitos, más ramas, como queráis verlo. Justo aquí se llama sinaptogénesis porque el punto donde una neurona conecta con otra, aunque no conecten físicamente, hay un espacio, pero bueno, donde una neurona conecta con otra, eso es lo que se llama la sinapsis. Entonces, el andamiaje cognitivo es justamente la creación de más sinapsis en el cerebro, como más caminitos, más autovías, para que pueda pasar la información de manera igual de efectiva. El vídeo que os trae aquí, a ver si lo podemos poner. A ver, que lo teníamos ya aquí. Es un vídeo súper interesante de una neurocientífica australiana que tiene bastantes vídeos así muy, pues de este carácter así biológico. Y vamos a ver ahí lo que es la sinaptogénesis, o sea, dos neuronas conectando. Entonces, como veis aquí, esto justo, bueno, se me ha pasado, pero lo habéis visto. Eso justo, a ver si consigo salir de aquí. Ahí. Estos anuncios tan malos que aparecen. Vale.
Pues esto que veíais las dos neuronas conectando, al final es la sinaptogénesis que acaba por crear en última instancia un andamiaje cognitivo, justamente como un andamio al que le vamos poniendo pues capas de metal, ¿no? Y esto, como veremos después, tiene un factor de neuroprotección increíble. A ver si pasamos a la siguiente. Ahí. Relacionado un poco con lo anterior, con el andamiaje cognitivo, pero no tanto, tenemos la reorganización funcional de la simetría cerebral. Esto es una palabra muy larga, pero vamos a ir dividiéndola. El cerebro joven es muy especializado para ciertas funciones. Antes se creía que en cada sitio pues pasaba una cosa y en realidad el cerebro durante toda la vida está muy interconectado y no solo con el cerebro en general, sino con todo el cuerpo. Pero sí que es cierto que hay muchas funciones que cuando somos jóvenes están muy localizadas en cierta área. Una de ellas es el lenguaje. El lenguaje está muy localizado en el hemisferio izquierdo. Si alguien estudia psicología ya conocerá las áreas de Broca y de Wernicke y todas las afasias, pues afectan principalmente al hemisferio izquierdo. Entonces, como os decía antes, en el envejecimiento se pierde especificidad. Entonces, se pierde un poco la capacidad de usar tanto esa área tan específica que usábamos antes, porque se pierde mielina, se pierde conducción neuronal y se pierde eficiencia al final en las funciones cognitivas. Entonces, se ha visto una cosa muy bonita y es que en el envejecimiento sano y adecuado, las funciones cerebrales se empiezan a hacer simétricas. En vez de estar tan localizadas en un sitio, tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, se empiezan a bilateralizar. Es decir, se produce una reorganización de la simetría cerebral. Cuando antes era asimétrico, ahora se empieza a hacer un poquito más simétrico. Pues para compensar justamente que un lado ya no está funcionando tan on point, tan adecuadamente, se empieza a compensar un poco y compensan un poco los dos hemisferios cerebrales para ir todos a una, ¿no? Para que, aunque haya un declive físico, esto no afecte tanto a las funciones cognitivas, a cómo usamos nuestro cerebro. Entonces, en este estudio muy interesante que os traigo, que hizo Cabeza, si no me equivoco, es argentino, un neurocientífico argentino, comprobó en una tarea de memoria como los jóvenes, pues como veis, la tenían muy lateralizada. Esto es el hemisferio derecho del córtex prefrontal, esta es la parte anterior del cerebro. Y se vio como eso, en los jóvenes estaba pues muy lateralizada, pero en los mayores y en los mayores que hacían mejor que los jóvenes la tarea de memoria, estaba completamente bilateralizada. Es decir, que el hecho de que se haya compensado esa función cerebral no afectaba para nada en el rendimiento de esas personas mayores. Y de hecho, muchos de los mayores acababan haciendo mejor la tarea que los jóvenes. Luego, en los mayores, que se mantenía esa especialización, al final, como veis, tenían que usar más recursos porque habían perdido mielina, entonces tenían que usar más energía, por decirlo de algún modo, para compensar y no llegaban a los datos que llegaban la gente joven, no hacían la tarea tan bien como lo hacía la gente joven. Entonces, la reorganización de la simetría cerebral es fundamental al final en cualquier envejecimiento sano porque nos permite justamente compensar cualquier pérdida. Me meto ya en cómo hago yo para que pase todo esto. Está muy bien saber lo que es el andamiaje, está muy bien saber que queremos que nuestro cerebro se bilateralice en la vejez, pero ¿cómo lo hacemos? Aquí entran lo que se llaman los factores de neuroprotección, es decir, protección ante el declive de nuestro cerebro y de nuestras neuronas, y las medidas procognitivas, las medidas que favorezcan las funciones ejecutivas que tiene nuestro cerebro. Os voy a presentar 4 principalmente: la alimentación, el ejercicio físico, la reserva cognitiva y la socialización. Hay muchísimas más, pero yo creo que por englobarlo todo bien, estas son las más relevantes a mi parecer. Respecto a la alimentación, esto no va a ser sorpresa de nadie, pero hay que comer muy saludable. Y
y hay que comer con poca grasa saturada, no es ninguna sorpresa. Os traigo aquí una tabla recogida de un estudio de Gómez Pinilla, que es un neurocientífico maravilloso argentino que aparece en un documental que os tengo ahí en la bibliografía, un documental de RTV. Pues esta persona hizo un metaanálisis de muchos estudios para ver cuáles eran los ingredientes más relevantes por sus funciones protectoras del cerebro ante el envejecimiento. Perdón. Y lo que determinó fue que sobre todo el omega 3, los flavonoides que están en el té, en el chocolate, muy importante comer chocolate negro de más del 75%, la vitamina D y la vitamina E estaban realmente muy implicadas no solo en proteger el cerebro del envejecimiento, sino también en promover pues justamente el andamiaje cognitivo del que decíamos antes. Entonces, promover que nuestras neuronas creen más conexiones y las conexiones que ya tienen, pues que las hagan más fuertes. Al final, estos alimentos, pues la dieta mediterránea básica. Según Escarameas, la dieta ideal para el cerebro es la dieta mediterránea de toda la vida. Evitar las grasas saturadas, que como dice Pinilla, también exacerban ya no solo en cantidad, sino en velocidad el declive cognitivo en el envejecimiento. La gente que consume mucha grasa saturada, su cerebro envejece mucho peor y mucho más rápido. Y también aquí nos indica Pinilla que se ha relacionado niveles altos de calcio y de zinc a un declive cognitivo también más acelerado, y niveles crónicos bajos de selenio también se han relacionado con un declive cognitivo más exacerbado. ¿Por qué me parecía interesante incluir lo de crónico? Porque envejecer bien no ocurre solo cuando ya somos mayores. Envejecer bien es algo que tenemos que llevar a cabo durante toda la vida. Entonces hay que empezar ya a cuidarnos, tengamos la edad que tengamos, porque esto va a determinar la manera en la que envejecemos. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse, pero sí que es verdad que se ha visto que muchos de estos resultados que os voy a mostrar con la alimentación, con el ejercicio, son siempre mantenidos a lo largo del ciclo vital. Sí. El ejercicio físico, mi cosa favorita, me encanta explicar esto. El ejercicio físico y sus efectos en el cerebro es algo estudiado relativamente recientemente. Entonces, no hay tantísimos estudios, hay muchos estudios sobre su efecto, pero no tanto respecto a qué ejercicio, cuál es su duración. Hay mucho debate respecto a eso. Pero lo que sí que sabemos es que el ejercicio físico lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo. Aumenta la velocidad, por decirlo de alguna forma, de la sangre de nuestro cuerpo, y esto, igual que llega a nuestros músculos, pues llega también a nuestro cerebro. ¿Y qué pasa cuando aumenta el flujo sanguíneo en nuestro cerebro? Que aumenta la expresión de una proteína que se llama, atentos, el BDNF, que es el Brain Derivative Neurotrophic Factor, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este palabra así tan grande, al final lo que es una proteína que no crea nuevas neuronas, pero favorece la sinaptogénesis. Entonces, al final es como un pequeño obrero que va haciendo más fuertes las sinapsis y va promoviendo que haya más sinapsis. Como os lo decía antes, os traigo aquí una fotito. Esto no es en concreto del envejecimiento, creo que es una foto de TDAH, pero esto es un hipocampo y se ve aquí como en una neurona no defectuosa la conexión, esto es una conexión entre dos neuronas, la conexión es bastante brillante, bastante fuerte, bastante buena. En una neurona defectuosa se apaga un poco, la conexión es menos eficiente, pero cuando inducimos la activación del BDNF, al final ocurre la magia. Las sinapsis se compensan y se produce, pues lo que decíamos antes, más andamiaje cognitivo, más sinaptogénesis. Entonces, ¿dónde ocurre cuando hacemos ejercicio principalmente esta sinaptogénesis mayor? En el hipocampo y en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal ya os decía que era esencial para procesos como la atención, algo más conscientes, y la memoria de trabajo, y el hipocampo es una estructura súper chula que se llama así porque parece un hipocampo, un caballito de mar,
y está localizada muy dentro de nuestro cerebro, casi en el medio, ahí no es nada superficial, es súper profundo. Y está muy involucrado en procesos como el aprendizaje y las emociones. Entonces, podemos concluir más o menos que el ejercicio físico, que aumenta el BDNF, que aumenta la sinaptogénesis en el hipocampo, mejora la memoria y mejora el aprendizaje. Siempre que se compense y que también con una buena alimentación, por supuesto, y aprendizaje a lo largo de la vida y muchas otras cosas. No es todo tan directo, pero el ejercicio físico es fundamental. Al final, esto lo que equivale es al andamiaje que explicábamos antes, ¿no? Como os decía al principio, las evidencias respecto a qué ejercicio, lo que más evidencias tiene es el ejercicio aeróbico, es decir, que no sea de fuerza, que sea de resistencia, como correr, nadar, bailar. Se ha visto que las sesiones de moderadas a intensas son más adecuadas y también que sean pues sostenidas en el tiempo, ¿no? Que no me apunte yo al gimnasio en enero, en fin de año como propósito y no vuelva. Y también que sean sostenidas a lo largo pues, de todo el ciclo vital. ¿Qué pasa? Que realmente el ejercicio de fuerza en sentido cognitivo no se ha estudiado tanto, entonces no significa que no sea beneficioso. De hecho, el ejercicio físico de fuerza en la vejez es súper importante para la salud ósea y muscular, pero sus efectos cognitivos no se han visto todavía de forma tan clara. Entonces, ahí lo dejo, ya hagan con esa información lo que consideren. Otro punto súper importante, el término de reserva cognitiva. Nuestro cerebro, a lo largo de la vida, digamos que es un poco como un sistema de pensiones. Entonces, nosotros vamos pues aprendiendo, usando nuestro cerebro, sintiendo emociones y digamos que esa información pues la vamos usando a lo largo del ciclo vital y una parte de ella se va reservando, se va reservando, se va reservando y cuando el cerebro empieza a verse pues más en declive, digamos que va cogiendo pues cierto sueldo de esa reserva cognitiva. Por eso os decía que envejecer bien también es una consecuencia de vivir bien durante todo nuestro ciclo vital, porque hace que tengamos una mejor reserva cognitiva. Por eso os pongo aquí que a lo largo del ciclo vital o lo usas o lo pierdes. Entonces vamos a usar nuestro cerebro de forma adecuada. Esta reserva cognitiva se ha visto incrementada con cosas como el aprendizaje, la socialización, una buena educación, también un buen nivel socioeconómico, todo hay que decirlo, hobbies y sobre todo con ejercicios de memorización. Os pongo aquí un taxi de Londres porque hicieron un estudio súper chulo. En Londres resulta que los taxistas tienen que pasar 4 años estudiando cada milímetro de la ciudad para poder recibir su título de taxistas y poder empezar a trabajar. Pues se vio que con estos taxistas que habían usado tantísimo su cerebro durante la juventud, la mayoría se jubilaban por motu propio, pues de los 70 para arriba. O sea, se jubilaban tardísimo y tenían una lucidez mental increíble. Y al final se determinó que era justamente por ese concepto de reserva cognitiva. Lo habían usado tanto que luego pues tenían muchos ahorros en su reserva para poder utilizar. Por ultimísimo, ya respecto a este bloque, lo importante que es la socialización en el envejecimiento. Es verdad que tenemos igual una visión un poco negativa sobre la socialización en el envejecimiento y las evidencias nos dicen que la gente mayor no es que no tenga amigos, sino que prioriza más relaciones más emocionalmente significativas en vez de tener pues una red social tan amplia. Entonces eso per se no es negativo. ¿Por qué me parecía muy importante incluir la socialización? Porque se ha visto en varios estudios, sobre todo aquí en España, que hay entre un 5 y un 10% de personas diagnosticadas con demencia que en realidad lo que tienen es una depresión. Esto es lo que se conoce como pseudodemencia. La depresión es un trastorno muy estudiado en una población pues, de edad media, pero tanto en los niños como en la gente de mayor edad se puede presentar con unos síntomas un poco distintos a los normales o a los que nos tienen acostumbrados. Entonces puede pasar muy desapercibida. Y muchas veces se ha visto que en personas que al final se sabe que no tienen una demencia, sino que lo que tienen es una depresión, cuando se intenta tratar esa depresión
mediante cosas como una buena alimentación, el ejercicio físico y una muy buena socialización, lo que se ha visto es que mejoran esos síntomas cognitivos y que realmente lo que tenían no era una demencia per se. Por eso me parecía muy relevante incluirlo aquí. Entonces, animemos a nuestros mayores a que vayan y se relacionen, que siempre será muy beneficioso. Voy ya un poco más a lo que es el enfoque un poco más sociológico, y aquí os voy a hablar principalmente de 3 cosas. Del concepto de edadismo, porque tenemos que situarnos en lo que es y qué efectos tiene. Os voy a presentar un libro maravilloso muy rápido que es Elogio a la experiencia, y os daré un poco de datos sobre eso, y hablaremos de las sociedades intergeneracionales, que son súper relevantes. Para empezar, nos situamos un poco en el concepto de edadismo. Quería incluiros pues 2 definiciones porque me parece que cada una pues tiene sus aspectos más relevantes. Según la Real Academia Española, el edadismo es la discriminación por razón de edad, especialmente hacia las personas mayores o ancianas. Esto me parecía relevante porque es verdad que a la gente joven también se la discrimina, pues metiéndonos a todos en el mismo saco de que somos unos insensatos y no tenemos disciplina, y también se recibe discriminación laboral también, pero cuando hablamos de edadismo normalmente es hacia las personas ancianas, ¿vale? Y luego la Organización Mundial de la Salud, que es una definición que se acerca más a la de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que igual nos compete un poco más, dice que el edadismo es la forma de pensar, o sea, mediante estereotipos, sentir a través de prejuicios y actuar con discriminación en función de la edad. Es decir, estereotipos, prejuicios y discriminación en función de la edad, ya sea hacia los demás o hacia uno mismo. Esto me parecía muy relevante porque hay un fenómeno en psicología que es la profecía autocumplida. La profecía autocumplida es la interiorización de un estereotipo hasta el punto de que dictamina cómo se comporta una persona, o en un área específica, no dictamina, no somos tan deterministas, pero se ha visto en un experimento muy, muy interesante con asiáticos, creo que era, cómo cuando a las mujeres asiáticas que iban a hacer un examen de matemáticas se les inducía antes inconscientemente ciertos prejuicios, pues es que las mujeres son mejores para las letras y no valen para la ciencia y cosas así, se veía que su actuación en ese examen de matemáticas era mucho peor que aquella de las mujeres a las que no se les había inducido ese estereotipo. Entonces, esas mujeres que lo hacían peor habían realmente pues acogido ese estereotipo y lo habían dejado dictaminar su conducta, a pesar de que eran igual de buenas en matemáticas, lo que es muy sorprendente. Entonces, esto en la gente mayor también pasa, que acaban al final aceptando su estereotipo de que no pueden hacer nada y tienen que estar postrados a la cama y deprimidos, y al final eso pues dictamina la conducta y dejan de salir y dejan de hacer cosas y pierden motivación, y eso afecta pues al final a la calidad de vida pues de forma muy, pues, muy acusada, ¿no? Os traigo aquí, la APA, como os decía, es la Asociación Americana de Psiquiatría. Esta asociación hizo hace un par de años una resolución respecto al edadismo, y nos dice cosas muy interesantes basado en muchísimos estudios científicos. Nos dice que el edadismo es generalizado, es decir, que ocurre en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la sociedad en general, ocurre en todas partes. Es promovido evidentemente por los medios de comunicación, esto es bastante claro, donde la persona mayor pues eso, vive postrada en una cama y deprimida. Influye en el sistema penal porque a los denunciantes de mayor edad se los toma menos en serio, y esto pues se avala con evidencias empíricas. Se entrecruza evidentemente con cualquier otra forma de discriminación, como todas. Tiene impactos negativos en la salud porque, como os decía antes, si una persona pierde motivación para salir, deja de hacer ejercicio, deja de aprender, todo eso va a afectar en la calidad de nuestra salud, tanto física como mental. Y afecta también al acceso y a la calidad de la atención clínica, porque muchos de los estudios clínicos son realizados en hombres de una edad adulta promedio,
y en mujeres no, porque tenemos demasiadas hormonas, parece ser, y en personas de más edad pues también es complicado porque no sabemos tanto qué pasa cuando envejecemos. Entonces esto pues criba mucho la atención clínica que reciben las personas mayores. Paso ya a explicaros lo que es Elogio a la experiencia. No sé si lo podéis ver. Este es un libro maravilloso que escribe Carlo Honoré, que es un periodista canadiense. Y os lo quería traer porque creo realmente que si os gusta esta conferencia os va a encantar este libro. Es un libro muy redondo sobre, pues sobre muchas perspectivas sobre el edadismo. Habla de un poco de neurociencia, un poquito, habla también del amor, de la estética, de la tecnología y cómo vive la gente mayor. Habla de muchas experiencias de gente mayor que hace cosas increíbles y la verdad es que es un soplo de aire fresco para cualquier persona que le interese un poco este tema. Y os quería traer unos datos que menciona aquí Carlo Honoré porque son pues muy alentadores, un soplo de aire fresco, como digo. Con muchos estudios se ha visto que en el envejecimiento aumenta la creatividad. Por esto os mencionaba lo de la memoria de trabajo al principio. Como veíamos, como hay un adelgazamiento cortical de la corteza prefrontal, al final había menos filtro, pasaban más interferencias en nuestro procesamiento y sí que es verdad que esto afecta a la memoria de trabajo, pero aumenta de forma bastante drástica, sinceramente, la creatividad. Se ha visto que la gente mayor tiende a ser más creativa. Esto es maravilloso y hay que aprovecharlo. También se ha visto que los mayores recuerdan en proporción más eventos positivos que la gente joven, sobre todo cuando piensan sobre su propia vida, la recuerdan de forma más bonita, por decirlo de alguna forma, que la gente joven. También se ha visto en que nos lo presenta aquí Carlo Honoré, que muchas de las empresas, sobre todo en finanzas, valoran muchísimo la experiencia y es que hicieron un estudio con una multinacional de finanzas y resulta que 2/3 de los directivos indicaban que preferían a gente mayor porque consideraban que aprendían mucho más rápido que la gente joven. Especialmente en temas que ya conocían, en temas nuevos sí que igual les costaba un poco más, pero 2/3 de una multinacional que consideren que la gente mayor aprende más rápido es muy significativo y creo que hay que decirlo, ¿no? Porque sí que es cierto que hay mucha discriminación laboral hacia la gente más mayor y aquí ya no nos vamos al rango de edad de 85 a 90, que espero que ya estén jubilados y disfrutando de la vida, pero sí que entre 55 y 65 por ahí, pues hay que demostrar también empíricamente, hay que destacar que la gente mayor vale mucho, que se los discriminan en muchas ocasiones. Y otra cosa también que se ve en este libro es el Global Entrepreneurship, ya no me acuerdo cómo se llama, Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se hace anualmente en 104 países y que mide un poco pues, las capacidades emprendedoras de las personas de diferentes países y en diferentes edades y bueno, mide muchas variables. Y con este estudio, no sé si es el de este año que os traigo, del 2000, a ver si lo tengo por ahí, del 2019 creo que es, pues en este estudio se vio que la gente mayor resultaba que era mucho más emprendedora que la gente joven. Como decíamos antes, es mucho más creativa y también se vio que la mayoría de las patentes que tenían éxito, es decir, pues patentes que habían pasado el filtro, se daba en rangos de edad de 85 para arriba. Muy significativo. O sea que hay muchas cosas que hacer cuando somos mayores también. Os lo enseño aquí en esta gráfica que os traigo. Resulta que la gente mayor era mucho más arriesgada con sus emprendimientos que la gente joven, en el rango de edad de 65 a 80. Bastante significativo, en mi opinión. La última cosa de la que os quería hablar es, para mí, la solución al edadismo. No hay una solución única, pero para mí la variable más importante y son las sociedades intergeneracionales, la mezcla de generaciones. Os presento aquí el proyecto Humanitas en Países Bajos, que es una residencia de ancianos que tuvo la idea de acoger a universitarios de forma totalmente gratuita
con la única condición de que pasaran al menos 30 horas a la semana con los mayores. Y no sé de hecho si tenían también la comida pagada, o sea, es un muy buen chollo. Este proyecto tuvo tantísimo éxito que se ha llevado a un montón de países del mundo. De hecho, aquí, si no me equivoco, hay en Madrid, en Granada y en Barcelona hay proyectos similares. ¿Qué pasa cuando tenemos una sociedad intergeneracional? Beneficios para ambos grupos de edad. Los mayores demostraron tener mayor autoestima, mejor felicidad, mayor salud mental y física, una autorregulación emocional mayor, es decir, mostraban más fluidez verbal a la hora de expresar sus emociones cuando se mezclaban con jóvenes. ¿Qué pasa cuando expresamos nuestras emociones de una manera más fluida, más cohesiva, más coherente? Nos conocemos más, tenemos una mayor felicidad y esto también se vio en la consecución de metas. Como eran más capaces de organizar sus pensamientos al poder expresarlos de mejor manera y también recibir pues, más consejos de fuera, ¿no? Eran más proclives o más propensos a intentar conseguir pues, los objetivos que se proponían. Y no solo eran los mayores o no solo son los mayores en las sociedades intergeneracionales los beneficiados, sino que los jóvenes mostraban mayor altruismo, más empatía, conductas más prosociales, menor ansiedad, especialmente respecto al futuro, es decir, que no concebían más que se podía envejecer de una manera adecuada, de una manera feliz, que el envejecimiento no era una condena, y de este modo pues también tenían unos propósitos vitales pues mucho más cohesivos, por decirlo de alguna forma. Por ultimísimo ya, y luego me meto a la ronda de preguntas, que yo hablo mucho, quiero acabar así recogiendo un poco todo y dando 3 recomendaciones, 3 pinceladas súper rápido. Como os decía, no hay muchas cosas que podemos hacer para envejecer mejor y hay cosas que tienen más evidencia que otras, pero al final es todo un enfoque global, holístico y llevado a lo largo de todo el ciclo vital. Una de las cosas más importantes, os recojo aquí las recomendaciones del National Institute of Aging, que nos dice que debemos hacer por lo menos 2 horas y media de ejercicio a la semana. A mí me parece poco dependiendo de la edad. Si somos mayores, 2 y media a la semana, pues adecuado, como os decía, lo que más evidencia tiene es el ejercicio aeróbico, pero ahí ya consulten con sus médicos y los profesionales. Que comamos alimentos nutricionalmente densos, como en una dieta mediterránea ideal, pues muy alta en fibra. Que durmamos bien, sueño de 7 a 9 horas durante todo el ciclo vital. De hecho, los mayores tienen una forma normal de trastorno de la fase adelantada del sueño que los hace irse a dormir muy temprano y levantarse súper temprano también. Entonces, esto es normal, a no ser que sea muy acusado. Si es muy acusado, hay tratamientos pues, de recibir mucha luz solar por la tarde, por ejemplo, pero siempre que sea normal, pues que se vayan a dormir más temprano, que se levanten temprano y no estén en la cama mirando al techo, sino que hagan cosas, que no pasa nada. Lo que pasa es que no se adaptan a nuestros horarios laborales, entonces molesta, pero siempre que sea normal, pues que mientras duerman bien, los horarios que sean. Mantener la mente activa, por supuesto, para mejorar el andamiaje cognitivo y esa bilateralización que veíamos, que socialicen mucho, ya sea con 10 personas o con 35, pero que valoren a esos vínculos emocionales, y vamos a intentar favorecer un poco pues, las sociedades intergeneracionales para compartir. Acabo ya y me meto con las preguntas, con esta frase preciosa que aparece en este libro maravilloso de León Tolstoy, y es que dice que nuestro cuerpo es una máquina de vivir, está organizado para eso, es su naturaleza. Yo añado, si me permiten, que está organizado y se reorganiza constantemente justamente para vivir. Ya acabo, me meto con cualquier aportación, pregunta, lo que tengan. No sé si hay algo. Creo que hay una pregunta ahí ya, ¿no? En el chat. Y dice, ¿puedes leerla tú? Sí. Vale. ¿Cómo pueden las generaciones más jóvenes contribuir a reducir el edadismo y apoyar a las personas mayores en su comunidad? Bueno, como hemos visto, Humanitas es un proyecto maravilloso, pero es algo idílico. O sea, no todos podemos entrar aquí en una residencia
y simplemente pues, compartir con otras generaciones. De hecho, estas residencias tienen largas listas de espera enormes. Entonces, al final, centros cívicos, en mi opinión, esto, ir a un centro cívico o con... Claro, al final muchas veces lo que pasa es que socializamos con mayores que conocemos, ¿no? Pues con nuestros abuelos, pero se puede realmente apuntarse uno a un concurso de tute, irse a tomar un café con un mayor que conozca, hacer un amigo de una edad diferente. Al final es lo más beneficioso, yo creo. Y los centros cívicos creo que ayudan mucho, eh, pues porque son un lugar ideal donde se da la mezcla de generaciones. Al final muchas veces en el trabajo, en la escuela, estamos muy segregados por edades. ¿Qué papel juegan las políticas públicas? Uy, es que me hacéis unas preguntas que yo en la promoción del envejecimiento saludable y la lucha contra el edadismo. Las políticas públicas, pues contra el edadismo, por ejemplo, pues promocionando una educación, ¿no? Y dando esta información, por ejemplo, aquí en la UNED, pues trayendo charlas de este carácter para conocer un poco más que envejecer no significa perder la vida. Envejecer es una etapa más de la vida y hay una cosa que es el envejecimiento sano, que todo el mundo cuando habla de envejecer habla de enfermedades que existen y somos más propensos a contraer enfermedades, y las enfermedades neurodegenerativas pues son otro melón del que hablar y se sufre mucho, pero el envejecimiento normal no tiene por qué ser un sufrimiento. Entonces, en mi opinión, las políticas públicas estarían para promover justamente eso. Luego, en temas laborales, de pues, despidos, no despedir a gente por su condición de edad, nos metemos ya en temas de sociología que yo no controlo, pero en general eso, para mí siempre lo que sea educar, siempre va a ser beneficioso. No sé si alguien tiene así alguna preguntita más. No sé, en el chat si hay alguna pregunta. Nada, Yo sí tengo no. una pregunta. Sí, dime. Bueno, me encanta la charla, creo que Sí, es súper interesante. bueno, gracias. Y sobre todo súper actual. Y luego hay una pregunta, en todo lo que tú planteas, ¿no? Es muy interesante, pero hay un factor que es la soledad, ¿no? Es decir, ¿cómo encajamos la soledad de la persona mayor en todo este...? Porque sí que hay mucha gente mayor sola, quiere decir, hay gente que tiene familia o que la tiene pero no puede estar ahí, ¿no? Es decir, porque tiene pues, que trabajar o porque tiene... ¿Cómo influye este factor, ¿no? En todo esto? Yo a nivel cerebro no lo sé. Supongo que influye especialmente con el caso que veíamos de las pseudodemencias. Se ha visto los efectos que tiene la no socialización en el cerebro, por supuesto. Ahora, ¿cómo contrarrestarlo? Es un poco una vía de dos caminos, ¿no? Al final, como si estamos marginando a un grupo de edad, normal que ese grupo de edad no quiera salir. No podemos culpar ni a unos ni a otros, al final es trabajar un poco todos juntos. Ahora es que sí, los efectos de la soledad es que es un problema realmente muy complejo, porque es que es incluso a nivel infraestructura. Una persona mayor aquí en la Ronda de Outeiro, a ver cómo sube, también es que son cosas tan que afecta hasta lo más mínimo, pues al final habilitar más centros cívicos que seamos capaces pues, de acudir ahí y dar apoyo a la gente mayor al final para que no se sienta que tiene que gritar por ayuda si no se la dan, ¿no? En mi opinión. ¿Qué opinas del voluntariado en la vejez? Este libro os habla también del voluntariado en la vejez. Es una maravilla, yo os lo prometo. Habla del voluntariado en la vejez y se ha visto que es extremadamente beneficioso. O sea, no sé si te refieres a hacer voluntariado con gente mayor o a que la gente mayor haga voluntariados, pero en ambas opciones, increíblemente beneficioso. Al final también favorece la intergeneración y como en cualquier tipo de discriminación, cuanto más conoces, menos discriminas. Al final, porque la discriminación viene un poco, por lo menos la opinión de la psicología de los grupos, del yo contra los otros. Entonces, el grupo de los jóvenes contra el grupo de los mayores. Y nos vemos como dos entes completamente ajenos. Y cuando tú empiezas a entrar en el grupo de los otros y conoces a personas, no al grupo como tal, conoces a personas dentro del grupo de los otros, pues vas perdiendo esos pensamientos y esos estereotipos preconcebidos. El voluntariado en la vejez puede ser una técnica al final de conocernos más entre nosotros y acabar con estos estereotipos.
Ahora no sé si era esa la pregunta. A ver. Las personas mayores hacer el voluntariado. Pues conocer las personas mayores y que se dejen conocer justamente al final para acabar con esos estereotipos. Y también es justamente pues lo que nos decía María de la soledad, pues lo contrastas un poco con un voluntariado. Si no tienes un propósito vital, puedes encontrar uno en el voluntariado, porque es verdad que a los 85 años igual no queremos seguir trabajando, pero encontrar un propósito en hacer una actividad altruista y sentir que seguimos contribuyendo a la sociedad. Pero claro, nosotros marginamos a la gente mayor porque ya como no contribuye económicamente, pues ya no nos valen para nada. Y si ese es el punto de vista, complicado combatir el edadismo. Entonces, mediante el voluntariado es una muy buena manera de que la gente mayor, imagino que también se sienta que todavía tiene un propósito y que la gente que reciba ese voluntariado vea que la gente mayor todavía tiene un propósito en la vida. Muy buena pregunta, me gusta, pero sí, recomiendo mucho este libro. Os lo dejo ya en la bibliografía porque es una maravilla. No sé si hay algo más, si alguien quiere hacer cualquier aportación o una experiencia personal, porque al final es lo que os digo, yo no soy profesional del tema, me interesa mucho, pero todo cogedlo con pinzas, entonces igual hay alguna pregunta que yo no sé resolver. Yo aprovecho que estoy aquí Sí, dime. para hacerte una que no me quedó claro cuando comentabas lo de los taxistas ingleses que se jubilaban con 70 años y con unas condiciones excepcionales y todo esto. No me quedó muy claro lo que comentabas de que tenían una reserva increíble. O sea, porque lo que tiendes a pensar es que cuanto más desgaste haces, más tiras de la reserva, ¿no? O sea, es que no me quedó claro eso. Es un poco así, digamos que cuanto más utilizas un caminito en tu cerebro, porque al final, como veíamos, las sinapsis son muchas, se van encadenando así neuronas y se hace un caminito. Entonces, cuanto más usas ese caminito, más grueso se hace, más fuerte se hace. Entonces, luego, aunque se desgaste, la conducción neuronal aún se mantiene muy, muy fluida. Entonces, lo que pasa es que, claro, como usaban tanto la memoria, al final, que es con lo que trabajaban, digamos que los caminitos de memoria estaban muy fuertes. Entonces, hay uno que incluso llegó a jubilarse a los 92 años y por motivos motores, no fue ni por motivos cognitivos. Obligado. Entonces, pues sí, un poco obligado. Entonces es un poco eso, como un banco al final, ¿no? Es súper interesante, súper Es interesante. muy interesante, sí que es muy interesante. Y cómo no nos damos cuenta, quiero decir, de que realmente hay muchas cosas que estamos haciendo, ¿no?, en el día a día y que no somos conscientes de que a lo mejor estamos contribuyendo a esa reserva, ¿no? Es que hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo. Entonces, la verdad es que a mí la pregunta que hizo, bueno, para mí me parece muy interesante también. Muy interesante. Es que hasta la cosita más mínima, y sí que es verdad que tampoco hay que ser tan exigentes porque a veces pues no puedes mantener algo en la memoria y lo apuntas en un papelito para que no se te olvide, no pasa nada. Pero el hecho de usarlo lo máximo posible, al final una forma maravillosa de memoria es aprender. O sea, hay que intentar aprender también durante todo el ciclo vital, es esencial. También hay que tener mucha motivación para eso, pero Sí. aquí en la UNED se ve mucho, ¿no? Gente pues de mayor edad que todavía viene y aprende y van a tener unas funciones cognitivas envidiables a la edad que sea. Quieren empezar otra, Sí, con todo lo que es, pues poco a poco, al final te metes y vas viendo, ¿no? Que a veces hay ese miedo de, uy, no, es que soy muy mayor, es que qué dirán, que... Y la UNED en ese sentido es muy acogedora como para empezar una carrera a cualquier edad. Totalmente. No sé Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que es hora. Bueno, espero que os haya gustado mucho, espero no haber dado demasiado contenido ni ser muy acelerada. Y pues muchas gracias. Y pues nos vemos ya en la próxima. No sé cómo cierro aquí esto. Aquí el botón le doy.